En este vídeo vamos a comentar qué modalidad de inversión en inmueble es la más rentable. Yo, en toda mi trayectoria como inversor, he tocado, podría decir, casi todas o todas las modalidades, ya sea alquiler tradicional, alquiler por habitaciones, alquiler turístico, refinanciado propiedades para comprar otras, flip, casas que no tenemos la posesión, las casas ocupadas, viviendas de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas modalidades las he tocado y aparte de ello también a nivel profesional en banca pues vi muchas de este tipo de operaciones también con clientes. Por lo que en el día de hoy vamos a repasar lo que son los pros y los contras que yo en mi opinión y en base a mi experiencia creo que pueden ser considerados y que cada uno depende de su perfil pues pueda tener en cuenta. Vamos a empezar con la primera y que suele ser lo más habitual cuando empieza alguien a invertir o lo que más se le viene a la cabeza cuando empieza a invertir, que es el alquiler tradicional. La primera va a ser el alquiler tradicional y como venía diciendo, este tipo de modalidad suele ser un poco la más conservadora o la que todo el mundo piensa cuando empieza a invertir en inmuebles. Simplemente es un inmueble que yo compro, bien con mis ahorros, bien con financiación, lo pongo en alquiler y recibo una renta pasiva. Si la tengo financiación me la va pagando el inquilino y aparte me queda un sobrante y voy teniendo, digamos, ese patrimonio que voy acumulando. Si se compra al contado, ya sabéis. Si me llegáis siguiendo pues algún tiempo, que yo generalmente, y más por mi trayectoria, la mayoría de propiedades pues suelo usar deuda, pero bueno, depende también del perfil de cada uno. En este caso lo que venimos atendiendo es que en la modalidad de alquiler tradicional pues simplemente tenemos el pro que es bastante pasiva, podemos decir. Si alquilamos en este caso por la LAO, pues vamos a tener un contrato renovable año a año hasta 5 años y vamos a estar relativamente tranquilos. Podemos cubrirnos con seguro, en este caso de impago, que normalmente las compañías, ya lo puedo adelantar, generalmente lo que suelen cobrar es de una renta la mitad, ¿no? Y eso es una prima anual. Imaginaros que una renta de 700 euros pues puede ser unos 350 euros, 400 euros, por mi experiencia en las compañías que yo he trabajado y con las que yo también tengo mucho contacto a través también de las viviendas que gestiono, e inversores y demás que alquilan en esta modalidad, y yo mismo también. Por lo tanto, es una opción bastante pasiva y que realmente puede ser una vía de entrada para adentrarnos en este caso en la inversión inmobiliaria y poco a poco, a su vez que vamos incrementando, pues en este caso tanto el ahorro como la cartera, pues quizás ir a otro tipo de modalidades que pueden ser más rentables o que pueden tener quizás más riesgo. Pero todo esto, como yo siempre digo, esto es como un camino del inversor. Yo lo veo un poco como una escalera, ¿no? Y esa escalera, dependiendo de tu nivel que vayas entrando, pues quizás puedes entrar en un momento aquí como tradicional y decir, ok, yo en tradicional tengo un 7, un 8, un 9, un 10% de rentabilidad bruta, por ejemplo, y ok, esta es mi vía de entrada para, lógicamente, adentrarme a conocer cómo son los contratos, a cómo negociar con los inquilinos, a cómo son los mobiliarios, a tener un acercamiento, a lo mejor hacer un lavado de cara a la vivienda y poco a poco de esa manera pues puedo ir adentrándome a otro tipo de modalidades que son un poquito más rentables. En la segunda parte del escalón yo diría que podríamos aquí, una vez que ya hemos hecho a lo mejor el alquiler tradicional y demás, pues podemos pasar, por ejemplo, a habitaciones, ¿vale? Una vez que ya conocemos y estamos familiarizados con el contrato, en este caso alquiler tradicional, ya sabemos cómo hemos tratado a un inquilino, ya tenemos cartera, ya tenemos ese remanente de cash flow pasivo, pues quizás podemos ir a otras modalidades como el alquiler de habitaciones, que realmente no deja de ser esta misma vivienda que tenía por ejemplo 4 habitaciones y que ahora cada habitación la alquilo por ejemplo a 300 euros. Ahora voy a obtener, si en el piso antes lo alquilaba por ejemplo a 800 euros, pues ahora a lo mejor voy a tener 1200. Esta modalidad lógicamente requiere también tener un conocimiento un poco a nivel fiscal, porque dependiendo del perfil de cada uno, puede ser que en esta modalidad tradicional me pueda interesar más o bien me puede interesar más quizás en habitaciones. Para los inversores que realmente comienzan, estas dos tipos de inversiones suelen ser las iniciales y hay mucho debate sobre ellas. Oye, en habitaciones, y si en habitaciones pues me puede ser más rentable, pero a nivel fiscal pues a lo mejor no es tan rentable, o yo prefiero en este caso vivir tranquilo y meterlo tradicional,
o yo prefiero, por ejemplo, tener habitaciones y delegarlo en un tercero, en una empresa que me lo gestione. Todo eso van a ser cuestiones que tenemos que plantearnos a la hora de elegir una opción y otra. Por lo tanto, no, ni una u otra puede ser mejor ni peor, simplemente que depende de nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de formación y también la experiencia que hayamos adquirido, puede ser mejor una opción y otra. Igualmente, como digo, a nivel de fiscalidad va a depender un poco de, en este caso, cuál será nuestro rango fiscal para elegir una opción u otra, o también la modalidad de elegir. Porque quizás si yo tengo una renta muy alta en alquiler por habitaciones y yo no me inscribo, por ejemplo, a la LAU, porque son, digamos, personas que van rotando y demás, pues quizá aquí mi tipo de renta puede ser bastante más alto y ese rendimiento que parece a mes que voy recibiendo más, luego a la hora de hacer esa declaración, pues quizás te puede dañar. Y por el contrario, en el alquiler tradicional, si tengo un alquiler a lo mejor por la LAU, donde yo puedo tener quizás unas deducciones y tengo un tipo de renta alto, pues quizás puede ser un poco más beneficioso, en mi opinión, para obtenerlo. Todo esto va a depender un poco de la situación de cada uno. Igualmente, también habría que tener en cuenta que si tenemos un plan de escalado, si tenemos un plan de crecer una cartera patrimonial, tenemos que tener una estrategia para realmente utilizar una vía u otra. A nivel de bancarios, puedo decir, por comparar estas dos vías, pues que normalmente los bancos suelen ser, lógicamente, tener más en cuenta las rentas cuando es alquiler tradicional, porque realmente es una renta más estable y lógicamente es como cuando tú vas al banco y le vas a pedir una financiación. Lógicamente tiene más en cuenta a un funcionario o alguien que tiene una nómina alta que alguien que a lo mejor es autónomo y tiene ingresos, pues que un mes un ingreso, al otro año es otro. ¿Por qué? Pues tiene una estabilidad de los ingresos. Al tener el alquiler tradicional una estabilidad de ingresos, pues lógicamente a nivel de financiación puede verse, no en todos los casos, habría que ver cada caso personal de cada persona y de cada situación, pero de manera general va a ser considerado quizá en el alquiler tradicional como un ingreso más estable, ya que las habitaciones pueden tener periodos de vacío y lógicamente a nivel de financiación no puede estar quizá tan visto como tan estable. Pero ambas opciones a nivel de rentabilidad pueden ser buenas y llevado a una estrategia de cada uno considerable para escalar su cartera pueden ser buenas. ¿Por qué? Porque en el alquiler por habitaciones a lo mejor vamos a obtener mayor cash flow si fiscalmente estamos eficientes y ese cash flow lo podemos destinar para comprar nuevas viviendas, a lo mejor de la misma modalidad o de otra. Si empezamos también por el alquiler tradicional, pues podemos también tener más tiempo porque quizás no dedicamos tantos recursos y no tiene tanto deterioro en los pisos de manera general, y todo ese cash flow, si con nuestro ahorro nos da suficiente, podríamos ir escalando la cartera. Ambas opciones son bastante buenas en periodos iniciales donde nos iniciamos con la inversión inmobiliaria. La tercera que vamos a ver sería en este caso el alquiler turístico, ¿vale? El alquiler turístico, pues lógicamente, al igual que le pasa al alquiler por habitaciones, el régimen fiscal, al no tener deducciones en general tan grandes como el tema del alquiler tradicional en la LAU, pues vamos a tener que tener muy en cuenta la fiscalidad, cómo nos afecta a nosotros y cómo vamos a verla. Porque también puede ser a nivel de rentabilidad, incluso bastante, en muchos de los casos, si tenemos una vivienda bien situada en una ciudad bien situada, puede que nos dé mayor rentabilidad que el alquiler tradicional, pero tenemos que ver que ese nivel fiscal, cómo nos puede afectar, ya que lógicamente al tener mayores ingresos, ese impacto fiscal puede ser mayor, y también a personas que tengan rentas altas, pues lógicamente se pueden ver bastante afectados por estas modalidades. Yo me encuentro mucha gente que me dice, oye, yo es que en alquiler turístico yo hago, no sé, 2.000 al mes o con esta vivienda o de media y tal, muy bien. Pero cuando hacen su declaración fiscal, si están en tramos muy altos, pues se ve que realmente lo que le quitan es bastante y quizás no le salga tan a cuenta, porque cuando hacen toda esa proporción, pues dice, oye, yo al final cobro bastante menos. Por lo tanto, es una buena opción si tenemos una vivienda bastante bien situada en un ciclo de población, un centro de ciudad o en plena línea de playa y tal, puede ser bastante buena opción, pero siempre tenemos que tener en cuenta ese efecto fiscal y también ver cómo el rango el tramo, que en este caso es renta, vamos a tener, si lo hacemos como persona física, nos va a afectar. Es interesante, ¿vale? Bajo mi punto de vista, tanto en esta vía, en el alquiler por habitaciones, como en el alquiler turístico, si ya tenemos una cartera de vivienda pues bastante estable y ya incluso nos da para vivir de renta, pues a lo mejor nos podemos plantear, al tener a lo mejor varias viviendas, pues plantearnos a lo mejor la opción de tener una sociedad gestora, bien que gestione estas propiedades, o bien estas modalidades
que estén bajo el paraguas a lo mejor de una sociedad. Cada uno de ellos, igualmente como ya sabéis, no soy en este caso experto contable ni nada de eso, cada uno, bueno, puede preguntar en este caso a su gestor en su caso concreto, pero más bien a nivel de estrategia, en base a mi experiencia, como yo os comento, al tener distintas viviendas, tanto en habitaciones como turísticos, que ya nos dan para vivir con cierta holgura, pues puede ser interesante el tema de una sociedad. Eso habría que verlo en el caso de cada uno, de un poco cuál puede ser una estrategia para ello, y siempre quizás pues con profesionales que se dediquen a, digamos, a este tema, ¿vale? Para que viendo vuestro tipo de renta o vuestro tipo a nivel de sociedades, pues puedan ver qué opción puede ser más beneficiosa una que otra. Otra modalidad que vamos a ver ahora sería también la de los flips, ¿vale? Los flips están muy de moda y sí que tenemos que tener en cuenta, hay muchas personas que también me llegan a mentoría, me preguntan sobre esto en los eventos y demás, y me dicen, oye Ale, tal, ¿cómo ves tú el flip para que yo me inicie? Yo veo que el flip no sería una inversión para un inversor novato o un inversor principiante, porque al hacer el flip tenemos que tener muchas habilidades que se van ganando, digamos, en estas modalidades anteriores. Al hacer el flip yo necesitaré tener contacto con empresas de reforma y yo conocer un poco los precios. Si es el primer flip que hago, yo no estoy muy asiduo a hacer eso, no sé si un presupuesto es caro o barato. Tampoco tengo contactos de empresas de reforma que me digan, oye, yo mañana te lo reformo. Si no tenemos esos contactos, a lo mejor dice, oye, yo hasta dentro de 4 meses yo no te reformo y tengo la vivienda allí vacía sin cobrar dinero y yo he hecho ya la inversión. Por lo tanto, yo veo que los flips es una opción más avanzada y que puede estar bien, pero cuando ya hemos pasado esto, ya hemos hecho a lo mejor un lavado de cara, ya conocemos los contratos, ya a lo mejor he tenido conflictos con inquilinos, los he sabido resolver, ya tengo a lo mejor un equipo de reforma o tengo un fontanero de confianza, un electricista y tal, y yo puedo formar equipo, y en ese momento pues, los flips pueden ser importantes. Incluso teniendo ese equipo y demás, yo los flips tendría muy en cuenta el tema de la fiscalidad, ¿vale? El tema de la fiscalidad sería un tema muy importante a tener en cuenta, porque si lo hacemos como persona física y tenemos rangos altos de tributación, nos podemos ver bastante afectados. Igualmente, si vamos a comprar, los gastos de entrada y los gastos de salida pueden ser bastante altos. Habría que plantearse si lo hago con financiación o sin financiación, porque todos esos costes el banco a nivel de financiación, pues depende si yo lo hago como empresa también o como particular, nos van a dar un tipo de financiación u otra. Depende de cada comunidad autónoma, el ITP puede verse reducido respecto a como una persona física. En el caso de Andalucía, el ITP general es del 7%, y si en este caso es una sociedad que cumple una serie de criterios y demás, eso os recomiendo que en cada comunidad autónoma y cada caso, porque lo veáis con el gestor que consideréis, pero aquí en Andalucía en concreto, reuniendo una serie de requisitos, pues de ese 7% que una persona física pagaría de tipo general, aquí pasaría al 2%, ¿vale? Lógicamente esto sería un ahorro bastante importante y esta modalidad se vuelve muy interesante porque lógicamente al ser un inventario, pues lógicamente te puedes beneficiar de ese premium de rentabilidad superior que una persona física quizás no lo puede hacer, y ese coste de entrada sería inferior. Al deducirme ciertos gastos y demás, pues a nivel de sociedad, cuando yo ya quiero profesionalizarlo y yo ya tengo un cierto volumen de flip que yo hago al año, pues puede ser interesante. Ahora, como persona física, en mi opinión personal, pues quizás no puede ser interesante porque los costes de entrada y también el tipo de contacto y lo que yo tengo que estar acercándome a esas modalidades anteriormente que me van a preparar para alcanzar eso, pues puede ser un poco dañina, digamos, y puede verse un poco de estrés porque no tengo los profesionales adecuados o porque no conozco los precios. Yo recuerdo al principio, cuando yo empezaba a reformar y demás algunas viviendas, que lógicamente ahí me decía un tipo de ventana y yo pues tenía que decir, bueno, pues será esa. ¿Por qué me ocurría eso? A lo mejor me cobraban más caro y demás porque no sabía realmente. Entonces eso te vas haciendo poco a poco. ¿Y cómo te haces? Pues lógicamente con las modalidades en este caso anteriores que te van a picardear, te van a entrar en el mundillo y vas a ir poco a poco conociendo a profesionales a lo mejor que te hacen un baño. Al principio empiezas haciendo un baño y alguien o tarda más tiempo, te cobra más caro, ves a otro que te cobra más barato y tal, y a poco vas haciendo ese equipo y puedes ir a reformar quizá una vivienda completa, pero no es un paso de un momento. Y como yo veo muchas veces también en las redes, oye, yo me meto en la primera operación en un flip sin tener esos contactos, porque lógicamente puede ser bastante interesante y puede tener bastantes probabilidades de no salir satisfactoriamente, pero eso es simplemente, como yo os digo, mi opinión en base a mi experiencia, que ya he hecho alguno que otro, puedo decir bastante, y lógicamente también he visto a muchos inversores que
que han entrado en ese tipo de operaciones y pues les ha sido difícil luego salir o salir en este caso con cierto beneficio. Pero bueno, es una opción que tenéis que también tener en cuenta. Otra de las opciones muy unidas al flip pueden ser lo que es refinanciar, ¿vale? Refinanciar una propiedad. Esto sería un poquito lo que se le llama en Estados Unidos un BRRR, ¿vale? El comprar, rehabilitar y tal, que está muy de moda ahora. Pero sería con una propiedad que yo ya tengo libre de cargas, tendría yo una propiedad. Esta propiedad vale, por ejemplo, 200.000 euros. Y lo que hago es que a lo mejor voy al banco y lo que hago es que le saco del banco, por ejemplo, 120.000 euros. 120.000 euros y con esos 120.000 euros compro otra propiedad y en esta propiedad, por ejemplo, pues todas estas modalidades, pues o bien la alquilo en tradicional o la alquilo en habitaciones o le hago un flip o, por ejemplo, o la hago en turístico, ¿vale? Esto sería una propiedad, como digo, que yo ya tengo libre de carga, a lo mejor ya bien porque sea, a lo mejor puede ser de herencia o que la he comprado o que ha pasado ya el tiempo y ya la tengo libre de carga o porque tenía una deuda y yo la cancelo y le saco deuda del banco, pues cojo esa propiedad, la refinancio, esa propiedad a lo mejor está valorada en 200.000, a mí me da el banco 120 y compro una nueva propiedad con ese dinero y la pongo bien, sea en cualquiera de las opciones que ya hemos visto anteriormente o bien le hago un flip y con ese dinero, pues a lo mejor compro otra propiedad libre de carga y vuelvo a hacer lo mismo. Por lo tanto, estas son opciones que yo lógicamente ya he hecho y veo que son bastante factibles todas, pero en el camino del inversor no me puedo ir quizás por una cosa. Si yo, por ejemplo, ya no he hecho todavía tradicional, quizás hacer este tipo de opción, refinanciar, que ya necesito tener contactos bancarios, necesito tener contactos a la hora de buscar un buen producto para tener esas operaciones y demás, pues puede ser un poco más estresante y quizás no tan bueno porque puede llegar a desmotivar porque no he pasado toda esta fase de aprendizaje. Lógicamente la formación y el mentoring es muy importante y también os recomiendo que os forméis y que veáis todo este tipo de opciones, tanto en fiscalidad como con personas que ya lo han hecho, como también lógicamente con un camino que os metáis también en un entorno inversor que se pueda en este caso desarrollar. Como ya sabéis, yo tengo la comunidad de inversores en Telegram. Si os interesa, pues os dejo el enlace también debajo, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, que le deis a like y que me comentéis en este caso en qué tipo de modalidad invertir y que también compartáis el vídeo con personas que le puedan interesar. Esta opción, como ya bien comentaba, pues lógicamente puede ser bastante interesante para conseguir una rentabilidad superior. Está muy bien, todas están muy bien, pero como bien he comentado, siempre tener en cuenta el camino del inversor, que eso vamos poquito a poco, vamos cogiendo confianza, vamos cogiendo personas que vamos acumulando en nuestra red de contactos y eso nos va a dar crecimiento para ir consiguiendo mayores rentabilidades. Pero esto es un camino poco a poco en el cual hay que disfrutar. Otro tipo de modalidad para comentaros también es el tipo de propiedad que es a lo mejor sin posesión, ¿vale? Y lo pongo aquí arriba, ¿vale? Sin posesión o de ocupas, ¿vale? Este tipo de propiedades, lógicamente yo también veo, oye, un inversor que empieza, lógicamente no sería su propiedad o su tipo de modalidad adecuado porque no ha pasado todo ese camino. Entonces, una propiedad que está ocupada o que no tiene la posesión, imaginaros, es una propiedad la cual tienes que reformar y tú no has hecho flip. Es una propiedad que lógicamente tienes que negociar y demás y tú no has negociado precio a lo mejor ni para inquilinos ni tampoco para conseguir vivienda. Tienes que negociar quizás con bancos que te piden una documentación que no estás acostumbrado a hacer. Y después el problema de que a lo mejor jurídicamente tampoco tengan los contactos a nivel jurídico ni tampoco de negociación para este tipo de propiedades. Por lo tanto, como vuelvo a repetir de antes, todo esto lleva un camino, lleva una escalera de valor que lógicamente cuando tú ya hayas hecho unas viviendas tradicionales, hayas alquilado por habitaciones, ya tenga gente que te dan oportunidades, que tenga un entorno de gente que también invierta. Oye, tienes contactos en el banco que te dan esa financiación. Tengo contactos en reformista, electricista, fontanero y hago flip. Y una vez que hago el flip, puedo refinanciar una propiedad, pues quizás con todo ese aprendizaje, este tipo de inversión pues puede ser la siguiente que puede ser para obtener ese aprendizaje porque yo ya tengo muchas patas hechas. Pero hacer ese tipo de inversiones al inicio cuando no tengo nada de eso, lógicamente puede ser bastante arriesgado. Para terminar el vídeo me gustaría, como ya os he comentado, que os suscribáis, que me comentáis en este caso qué pensáis, que le deis a like y comentadme también aquí si queréis que profundicemos en algunos de estos temarios en los próximos vídeos. Así que
Muchas gracias y espero que os haya gustado.